Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada con respecto a funciones de varias variables, ¿sí? Habíamos empezado a definir lo que era límite para funciones de varias variables. Vimos básicamente que la definición era la misma que en una variable y obviamente eso implicaba que cumplía las mismas propiedades para funciones escalares, ¿sí? Después generalizamos las propiedades para funciones vectoriales. Al igual que pasaba en una variable, nosotros estuvimos viendo lo que ocurría cuando con los límites indeterminados, ¿sí? Que en varias variables obviamente también vamos a encontrar casos de límites de función de varias variables, límites de funciones variables indeterminados, y que en realidad el estudio para límites indeterminados, básicamente lo que vimos fue que para poder trabajar con límites indeterminados, vamos a usar restricciones, ¿sí? Entonces, la idea de las restricciones que hicimos la clase pasada fue, bueno, las restricciones son un conjunto del dominio, un subconjunto del dominio, y a partir de tomar los valores de la función restringida, calculábamos lo que era el límite restringido. Simplemente fijarnos el límite sobre esa restricción. Entonces, en este caso, vimos que a partir de este teorema, si existe el límite de la función, tenían que existir todos los límites restringidos y me tiene que dar lo mismo. La idea fundamental era ver que si por varias restricciones este límite no es el mismo, entonces el límite de la función no existe. Con eso estábamos trabajando. Vamos a ver otro ejemplo para seguir con la idea de restricciones. El ejemplo que vamos a trabajar es el siguiente. Cuadrado. La función que vamos a tomar nosotros, en este caso, es x cuadrado sobre y para los y distintos de 0, 0 si y igual a 0. Esa es la función que vamos a trabajar. En este caso, el dominio de la función, ¿a qué va a ser igual? Obviamente, como está definida para los distintos de C, para i distintos de 0 igual 0, el dominio, en este caso, me va a quedar todo R2. ¿Sí? Ese es el dominio de mi función. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa ver límite de la función cuando el xy tiende al nulo. ¿Sí? Entonces, tengo que ver si este límite existe. O sea, tratar de probar la existencia de este límite. Nuevamente, en este caso, como el límite es indeterminado, 0 sobre 0, lo que vamos a hacer es restricciones. En el ejemplo que vimos la clase pasada, tomamos rectas, ¿sí? Básicamente, tomamos rectas como restricciones. Acá
voy a hacer lo mismo, pero con una cierta particularidad. O sea, las restricciones que me voy a tomar en este caso van a ser las siguientes. Los XY pertenecientes a R2, tal que X es igual a K por Y. ¿Sí? Donde K, en este caso, es un real. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Con esta restricción, estoy tomando infinitas rectas. O sea, porque depende del... Es decir, el K, en este caso, es las pendientes de las rectas. ¿Sí? Entonces, por eso le puse a la restricción el subíndice K, para indicar que, es decir, esta restricción va a depender de la pendiente de la recta, ¿sí? Pero, en principio, con esto lo que estoy haciendo es tomarme infinitas restricciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué me interesa esto en realidad? Obviamente que si el límite depende de la restricción, ya vimos que el límite no existía. O sea, se supone que todos me tienen que dar lo mismo. Entonces, acá, con este caso, estoy tomando infinitas rectas. Obviamente, todas estas rectas pasan por el origen, y eso me interesa, obviamente, porque es el punto donde quiero calcular el límite. De esa manera, como las rectas pasan por el origen es un punto de acumulación de estas restricciones. Con esto, ahora lo que voy a hacer es calcular f restringida a q. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando en estas funciones. O sea, las rectas igual k por x. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar lo siguiente. Cuando sustituya, cuando restrinja, me va a quedar como mi x vale k por y. Cuando sustituya me va a quedar k cuadrado, me quedaría por y cuadrado sobre y. O sea, k cuadrado por y, si y distinto de 0, 0 si y es igual a 0. Esta sería la función restringida a estas rectas. Ahora vamos a plantear el límite restringido. ¿Qué va a pasar con este límite restringido? Si se fijan, obviamente cuando restrinjo, mi función ahora depende de qué cosa, solo de la y. O sea, pasé a tener un límite de una variable. O sea, me va a quedar límite cuando y tiende a 0, simplemente de f k coma i. O sea que pasé de un límite de dos variables, cuando restrinjo me queda el límite de una variable. Obviamente, como me queda el límite de una variable, acá podemos hacer todas las cosas que vimos para funciones de una variable, obviamente. Pero como mi función, en este caso, me queda de esta forma, k cuadrado por i, si lo es distinto de 0, 0 si igual 0, ¿qué va a pasar con este límite? Este límite me va a dar 0 para cualquiera de las restricciones. ¿Sí?
Entonces, nosotros con este conjunto restringimos a estas rectas, ¿sí? Obviamente tenemos infinitas rectas y tenemos infinitas restricciones. ¿Cuál es la particularidad? Que para esas infinitas restricciones el límite siempre me dio cero, ¿no? Entonces, acá me interesa ver lo siguiente, que es, con esta restricción yo tengo las infinitas rectas que pasan por el origen. Pero con esto tengo todas las rectas. Acá tengo infinitas restricciones, pero, perdón, infinitas rectas que pasan por el origen, pero no tengo todas las rectas que pasan por el origen. Me falta una recta nada más. Para tener todas las rectas que pasan por el origen en R2, me falta, ¿qué recta? Me falta la recta I igual a 0. ¿Sí? Obviamente porque la ecuación I igual 0 no está dentro de esta restricción, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Me voy a definir otra restricción más, perdón, con la recta que me falta, que es I igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando voy a hacer f restringida p de xy, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que, como estoy trabajando en igual a 0, estoy sobre la segunda condición. Entonces, la función restringida a p, en este caso, me va a dar 0. ¿Qué pasa con el límite restringido? Obviamente, cuando hago límite restringido de xy, cuando xy tiende al origen, como la función restringida me dio 0, este límite también me va a dar 0. Entonces, acá hay un dato importante que es que con estas dos restricciones, en realidad yo estoy probando todas las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Con todas esas rectas, el límite me dio 0. Ahora, con esto, ¿puedo afirmar la existencia del límite? Y acá, justamente, la idea es que no. ¿Por qué? No, es decir, más allá de que tenemos infinitas rectas, obviamente también hay infinitas restricciones, pero no todas tienen por qué ser rectas. Entonces, ¿qué tendría que ver yo con mi función, con esta función? Buscar una restricción que no me dé, cuyo límite no sea 0. ¿Sí? Entonces, en este caso específico, si miramos la función, hay otra restricción que me asegura que el límite no sea 0. ¿Cuál? Dado que mi función es x cuadrado sobre y, yo voy a buscar otra restricción que pase por el origen y que el límite no me dé 0. Entonces, como mi función es x cuadrado sobre y, ¿qué otra restricción puedo tomar?
para que no me dé 0. Y igual a x cuadrado. En este caso estamos trabajando con una parábola. Una parábola que pasa por el origen, o sea que el origen es punto de acumulación de la parametrización. Y lo importante de esto es que cuando yo planteo f restringida a este conjunto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la función era x cuadrado sobre y, para los y distintos de 0. O sea que ahí me va a quedar 1 si y es distinto de 0. 0 si y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con el límite restringido? En este caso, como la función vale 1 para los y distintos de 0, este límite me va a dar 1. Con lo cual, encontré otra restricción que me da diferente de lo que me dieron las anteriores, que era 0. Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar con este límite? Como encuentro restricciones cuyo límite es distinto, necesariamente se va a cumplir que el límite no existe. Acá es f de xy. Este límite no existe. Entonces, ¿qué problema se presenta acá? Que yo encontré que por todas las rectas que pasan por el origen, en estas restricciones, el límite me dio 0. ¿Sí? Entonces, sin embargo, o sea, restringí después a una parábola y esa parábola me dio 1. Entonces, para probar que el límite justamente no existe. Entonces, acá justamente vemos que es decir, los problemas que me presenta justamente las restricciones. ¿Por qué? Porque si me dan distintos, yo sé que el límite existe. Pero que todas me den iguales, no me asegura absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el ejemplo de recién probamos infinitas rectas, todas me dieron 0. Y, sin embargo, restringiendo a una parábola, ahí específicamente vimos que el límite en este caso no existía. Entonces, acá restricciones, el problema que tiene es básicamente lo que vimos recién, en el sentido de que si yo pruebo muchas restricciones y todas me dan lo mismo, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo saber que no existe una que no me dé 0? Eso obviamente no es fácil de responder, ¿tá? Pero en principio es parte de lo que se tienen que empezar a dar cuenta. Ver cómo buscar restricciones para que me dé distinto. Ese es el primer objetivo cuando hacemos restricciones. Ahora, es decir, pruebo restricciones. ¿Qué problema tenemos acá? Que obviamente que si el límite existe, cualquier restricción que me dé, me va a dar 0. Entonces, cuando estoy trabajando con restricciones, en algún momento, es decir, si todas me dan lo mismo, tengo que empezar a preguntarme, ¿por qué todas dan iguales? Ahí pueden pasar dos cosas. O no encontré la restricción que no me dé lo mismo, o el límite existe. Obviamente hay límites indeterminados que existen.
¿Cuál es el problema que vamos a tener nosotros acá? Es que, de alguna manera, es decir, si todas las restricciones me dan lo mismo, en algún momento tengo que pasar a probar la existencia, porque si el límite existe, de alguna manera nosotros vamos a tener que probar la existencia. ¿Cómo vamos a probar la existencia de un límite? Con la definición. Lo único que tengo acá para probar existencia del límite es la definición. Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo justamente de cómo probar la existencia de un límite. Vamos a tomar la siguiente función. Quiero ver qué pasa con el límite cuando x y tiende a 0, 0. De f de x. ¿Sí? Entonces, nuevamente es un límite indeterminado. Bueno, se cortó otra vez la cámara. Quiero ver la existencia de este límite, que es indeterminado. Como es límite indeterminado, siempre tengo que empezar por restricciones. Más allá de que el ejemplo este, para probar existencia, independientemente de esto, las restricciones son necesarias. Obviamente no me voy a jugar de entrada a probar una existencia, vamos a ver por qué ahora, pero siempre tienen que empezar con restricciones. Vamos a usar la misma restricción que vimos recién. Perdón, acá no es R2 porque el dominio no es R2. Los X pertenecientes al dominio de la función. Fíjense que en este caso el dominio de la función son los reales menos el origen. O sea, el único punto donde no existe es el origen. Tal que habíamos dicho que X era igual a K por I. En este caso, cuando voy a hacer F restringida a Q, me va a quedar lo siguiente. Me queda K por X al cuadrado sobre raíz de... perdón, me equivoqué. Es K por I al cuadrado sobre raíz de K por I
al cuadrado más I cuadrado. En el numerador me queda K cuadrado por I cuadrado. En el denominador, ahí me va a quedar I cuadrado por K cuadrado más 1. Entonces, esto me va a quedar K cuadrado sobre raíz de K cuadrado más 1 por I cuadrado sobre raíz de I cuadrado, que en este caso, raíz cuadrada de I cuadrado me da valor absoluto de I. Entonces, esto me va a quedar K cuadrado sobre raíz de K cuadrado más 1 por valor absoluto de I. I cuadrado sobre el valor absoluto de X cuadrado me va a quedar valor absoluto de I. Esos es los valores de la función restringida. Cuando hago el límite de la función restringida, en este caso es límite cuando I tiende a 0 de f ki, I. Y obviamente, ¿qué va a pasar con este límite? Este límite me da 0. Para todas las rectas, justamente me dio 0. En el ejemplo anterior, vimos que por muchas rectas diera 0, no alcanzaba para probar la existencia. Obviamente acá no voy a probar las restricciones porque a mí es decir, yo voy a probar que este límite existe. ¿Por qué me interesan también las restricciones? ¿Por qué son necesarias restricciones? Aún en el caso de tener que probar la existencia. Porque me aportan el candidato al límite. Tengan en cuenta que el teorema me asegura que si existe el límite de la función, el límite restringido me tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso específico, yo sé que de existir el límite, ese límite necesariamente me tiene que dar 0. ¿Sí? Ese límite me tiene que dar 0. Entonces, no voy a hacer más restricciones porque vamos a ver cómo probarlo de la existencia. Para probar la existencia, tenemos que ir a la definición. O sea, para probar la existencia, tengo que ir a la definición. O sea, dado un épsilon, tengo que encontrar un delta dependiente del épsilon, tal que para todo xi perteneciente a la bola reducida, centrada en 0, 0, radio delta, intersección, el dominio, se cumpla que el f de xi va a pertenecer a la bola de centro 0, radio épsilon. ¿Sí? Como ya vimos la clase pasada, usamos la definición de bola con las normas. O sea, para que el x pertenezca a la bola reducida, la norma de xi menos el punto 0, 0 menor que el delta me tiene que implicar que el valor absoluto de f de xi menos 0 tiene que ser menor que el épsilon. Y el objetivo de probar la existencia es encontrar la relación entre épsilon y delta. Básicamente lo que hacemos al probar la existencia es acotar, ¿sí? O sea, la idea fundamental de todo esto consiste simplemente en acotar las funciones. O sea, acotar, sí, específicamente la función. O sea, nosotros vamos a trabajar con este término.
f de xy, que se supone debería ser menor que el épsilon. Entonces, en este caso, mi función era x cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Menos 0, perdón. Entonces, lo que voy a hacer yo con esto, básicamente, es acotar. La idea fundamental es tratar de acotar estos términos. ¿Por qué voy a acotar? Simplemente para encontrar la relación entre epsilon y delta. Entonces, ¿cómo voy a acotar en este caso? Por un lado, en el numerador tengo x cuadrado, por el otro lado, en el denominador, tengo raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, acá vamos a partir de esa suma. X cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué me interesa esta suma? Obviamente aparece en el denominador. Pero, en este caso específico, esta suma es suma de dos términos positivos, ¿sí? O sea, mayor o igual que 0. ¿Por qué me interesa esto? Porque la suma de estos dos términos siempre es más grande que la suma de cualquiera de ellos dos. O sea, en este caso me interesa que la suma de x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que x cuadrado. ¿Sí? Obviamente que este término es mayor o igual que 0. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque con esta relación, en el denominador yo tengo raíz de todo eso. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es, a esto le voy a aplicar la raíz. O sea, raíz de x cuadrado más y cuadrado va a ser mayor o igual que raíz de x cuadrado. Que raíz de x cuadrado, ¿a qué es igual? Al valor absoluto de x. Obviamente, pues mayor o igual que 0. Con esta relación, ¿qué es lo que me interesa? Con esta relación, lo que me interesa es lo siguiente. Yo tengo que, acá tengo en cuenta que la raíz está en el denominador. Entonces, acá lo que me va a interesar es que 1 sobre raíz de x2 más y2 va a ser menor o igual que 1 sobre el valor absoluto de x. O sea, invierto en este caso la desigualdad. Y acá, justamente, aparece el denominador. ¿Qué me falta para obtener la función? X cuadrado, que es un número positivo. O sea, en definitiva, con esta desigualdad, si multiplico por x cuadrado, voy a llegar a que esto va a ser menor o igual que x cuadrado sobre valor absoluto de x. O sea que esto es valor absoluto de x. ¿Por qué me interesa esto? Básicamente, de vuelta, estamos acotando. Pero, ¿cuál es la ventaja de acotar? Que esta expresión la simplifiqué bastante. ¿Por qué? Me quedó que este valor absoluto va a ser menor o igual que la norma de x. Bueno, el valor absoluto de x. Es una norma. Pero al simplificar de esta manera, en cierta medida, lo que me interesa, lo hago. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que se dice? Yo quiero encontrar una relación entre el epsilon y el delta. Y al simplificar estos términos, vamos a llegar a esa relación. ¿Cómo? Yo tengo que
partir de que si la norma de x menos y menos el nulo es menor que el delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 0 es menor que el epsilon. Entonces, para tratar de encontrar la relación entre epsilon y delta, ahora vamos a usar la norma de x y menos el nulo. Obviamente que eso me da la norma de x y nada más. Entonces, en este caso, la norma de x y, ¿a qué es igual? Es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto es lo que quiero que sea menor que el delta. ¿Sí? Ahora, nosotros vimos que raíz de x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, ¿por qué me interesa esa relación? Porque si valor absoluto de x es menor o igual que raíz de x2 más y2, nosotros sabemos que esto es menor que el delta. O sea, el valor absoluto de x es menor que el delta. ¿Y por qué me interesa esto? Fíjense que cuando acoté este término llegué al valor absoluto de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si esto es menor que el delta, ¿cómo encuentro ese delta? Simplemente tomándolo igual al epsilon. Y ahí encontré la relación que me permite asegurar la existencia del límite. O sea, me permite asegurar que, dado el epsilon, existe un delta igual al epsilon, tal que si la norma de xy menos delta, menos 0,0 es menor que el delta, implica que el valor absoluto de f de xy menos el nulo es menor que el epsilon. ¿Sí? Justamente. Esa es la idea de la demostración de la existencia, buscar esta relación. Entonces, ¿cómo vamos a buscar esta relación? Siempre acotando, buscando de alguna manera simplificar esta expresión, acotando obviamente en forma superior. ¿Por qué? Porque obviamente en lugar de pedirle a la función que sea menor que el epsilon, le voy a pedir a la cota superior, en este caso, valor absoluto de x, que sea menor que el epsilon. De tal manera que las desigualdades me queden encadenadas. Al simplificar este término, obviamente, la idea es buscar la relación entre el epsilon y delta. Entonces, esta es la idea de cómo demostrar la existencia del límite. O sea, con esta relación, nosotros en definitiva, ¿qué estamos probando? Que existe. Estamos probando que existe el límite de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y ese límite es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para probar la existencia, nosotros vamos a la definición. Obviamente que el problema que tiene aplicar la definición es acotar, las acotaciones. ¿Sí? No siempre son tan sencillas como en este caso. Entonces, por eso, fundamentalmente, la definición es como lo menos sencillo de hacer, por decirlo de una manera. Por eso, es decir, con restricciones, el primer objetivo siempre va a ser tratar de buscar
restricciones que me den diferentes. Entonces, ¿cómo es que se dice? Si todas si me dan diferente, ya se solucionó el problema, no existe el límite. Si todas me dan igual, obviamente ahí no puedo saber si existe límite, y ahí tengo que pasar a probar. Entonces, el problema usualmente en los límites indeterminados de varias variables por este camino tiene que ver con que en algún momento yo tengo que decidir. ¿En qué sentido? Yo estoy probando, límite indeterminado, empiezo por restricciones. Si todas esas restricciones me dan lo mismo, es decir, tengo dos caminos a seguir. Uno es tratar de encontrar otra restricción que no me dé lo mismo, pero ahí se presenta un problema, que es justamente que si el límite existe, cada restricción me va a dar lo mismo. Entonces, si sigo buscando restricciones, si el límite existe, sigo trabajando de más, pero no sé en realidad dónde estoy. Si todas las restricciones me dan lo mismo, puedo pasar a probar la existencia. Pero ¿cuál es el problema de pasar a la existencia? Que si el límite no existe, ¿ah? Porque no me di cuenta de la restricción, todo lo que voy a hacer no tiene sentido. Entonces, esa es una decisión, es decir, esa es la decisión que tienen que ustedes tomar a medida que van resolviendo este tipo de límites. O sea, voy a empezar con restricciones y van a tener que llegar a un punto que van a tener que decidir, bueno, ¿afino la puntería para encontrar la restricción o paso a probar la existencia? ¿Tá? Ambas decisiones tienen, o sea, ¿cómo es que se dice? Una posibilidad de estar equivocándose. De ahí que la idea fundamental acá es, bueno, practicar y empezar a ver justamente las restricciones. Obviamente, no siempre es sencillo encontrar dos restricciones que me den distinto, pero en principio la idea fundamental es, bueno, afinar la puntería para la búsqueda de restricciones. O sea, nosotros con eso vamos a trabajar bastante en el práctico, pero es un problema fundamental acá justamente por el hecho de que si paso a probar la existencia y el límite no existe, ese trabajo es inútil. Si sigo probando restricciones y al límite, estoy perdiendo tiempo. Entonces, ahí en algún momento tienen que ustedes tomar una decisión. Si no afinan la puntería para encontrar las restricciones, como que eso se puede llegar a complicar. Pero es parte de lo que tienen que aprender, cómo buscar restricciones. Bueno, entonces, restricciones, básicamente, la idea es eso, para trabajar con límites indeterminados. Vamos a ver ahora, este es el siguiente teorema. Tenemos una función vectorial de Rn en Rm y dos restricciones. Tal que, acá, ojo, la transparencia está mal, que en realidad en el apunte está bien. El A tiene que pertenecer a Q' intersección P'. Ojo, está mal en esta transparencia, pero en el apunte está bien. O sea, el punto tiene que ser de acumulación de Q y Q'. ¿Tá? Por eso tiene que estar en la intersección, no en esta intersección que es distinta. Si el límite de f restringida P es igual al límite de f restringida Q y es igual a L, y además se cumple que Q unión P es igual a D, entonces existe el límite de f de x cuando x tiende a, y ese límite me da L. El teorema anterior con las restricciones no me aseguraba la existencia. Ahora, en este caso específico, sí.
Pero, ¿cuál es la particularidad de este teorema? La tercera hipótesis, o sea, que Q unión P me dé el dominio. ¿Ya? O sea, tomamos dos restricciones específicamente y la unión de esas restricciones me da el dominio. Ahí es que con esas restricciones nosotros podemos probar la existencia del límite. ¿Se acuerdan en una variable? O sea que yo les decía, en una variable, ¿qué límites restringidos vimos? Los límites laterales, justamente. Los límites laterales cumplen esta condición. ¿Sí? ¿Por qué? Los límites laterales estamos haciendo los x mayores que a y los x menores que a. Entonces la unión me va a dar el dominio. El punto A no me interesa en el límite. Entonces, de ahí que justamente este teorema es parecido al de una variable en el sentido de que si los límites laterales existen y son iguales, existe el límite de la función. Ahora, en varias variables esto tiene sus detalles. Con esta función, con este ejemplo de la función, nosotros vimos que si restringíamos a cualquier recta que pasa por el origen, si restringimos a cualquier recta que pasa por el origen, el límite me da 0. Cualquier recta que pasa por el origen. ¿Cuántas rectas tenemos acá? Todas las infinitas rectas que pasan por el origen. ¿Por qué me interesa esto? Porque con todas estas infinitas rectas, si yo uno todas esas restricciones, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener todo el plano R2. La unión de todas esas rectas, como son todas las rectas que pasan por el origen, todas esas rectas me van a dar R2. Ahora, ¿por qué entonces en ese ejemplo el límite no existe? Si, vimos que en ese ejemplo restringíamos a todas las rectas, me daba 0. En cambio, cuando restringíamos a una parábola, ¿cómo es que se dice? El límite me daba distinto, con lo cual el límite no existía. Ahora, acá me dice que si uno las dos restricciones me da el dominio, existe el límite. ¿Qué falla de ese ejemplo acá? Un detalle muy complicado, que en el caso de las rectas, ¿cuántas rectas tenemos? Infinitas. Entonces, ¿por qué falla ese ejemplo? Porque las restricciones son infinitas. ¿Cuándo se va a cumplir este teorema? Solo cuando, ¿cómo es que se dice? La intersección, las particiones sean finitas. Esa es una diferencia que tiene que tener cuidado. O sea, acá obviamente pueden ser 2 o 3 o más restricciones cuya unión me dé el dominio, pero necesariamente no pueden ser infinitas. El ejemplo que vimos recién asegura que justamente este teorema no se cumple cuando son infinitas restricciones, porque ese límite no existe. ¿Sí? Entonces, el detalle fundamental de este teorema tiene que ver con que la unión me da el dominio. Bueno, vamos a ahora demostrar este teorema. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué quiero? Demostrar el teorema. Yo sé que existe el límite de f restringida a q de x
cuando X tiende a, y esto me da L. ¿Sí? Entonces, dado en epsilon positivo, va a existir un delta. Acá le voy a poner, obviamente tengo que hacer dos veces la definición, una para la restricción Q y otra para la restricción P. Los deltas no tienen por qué ser iguales. Por eso en el primero le voy a poner delta 1, tal que para todo X perteneciente a la bola reducida de centro A, radio delta, intersección Q, por ser límite restringido, implica que el f de X pertenece a la bola de centro L, radio epsilon. El epsilon sí puedo tomar el mismo en ambas definiciones porque es arbitrario. Existe el límite y este límite me da el L, entonces, dado un epsilon positivo, va a existir un delta 2 dependiente del epsilon, tal que para todo X perteneciente a la bola reducida, acá me comí el delta 1, perdón, ¿no? De centro A, radio, delta 2, intersección P, implica que f de X pertenece a la bola de centro L, radio epsilon. ¿Sí? Obviamente que para probar el teorema necesito usar la definición para en forma genérica. O sea, para todo X. Yo tengo que demostrar que para todo X perteneciente a la bola reducida de centro A, radio delta, intersección, el dominio de la función, acá va el dominio de la función, el f de X pertenece a la bola. ¿Sí? Entonces, primer detalle, de vuelta, es la elección del delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo, dado el epsilon, en la primera definición tengo un delta, en la segunda tengo otro delta. ¿Qué quiero? Que estas dos definiciones se cumplan a la vez. Entonces, el delta, en este caso, lo que voy a hacer es tomar el mínimo entre delta 1 y delta 2. De esa manera, con el radio más chico, se cumplen estas dos definiciones. Ahora, por hipótesis, ¿qué sabemos del dominio? El dominio lo podemos escribir como la unión de estas dos restricciones, P unión Q. Entonces, esto es lo mismo, es decir, tenemos la bola reducida centro A, radio delta, intersección P unión Q. Por relaciones de conjuntos, esto es lo mismo que la bola reducida de centro A, radio delta, intersección P, unión la bola reducida de centro A, radio delta, intersección Q. Simplemente las relaciones de conjuntos. ¿Qué sé yo de este conjunto? La bola reducida de centro A, radio delta, intersección P. Ese conjunto necesariamente va a estar incluido en esta otra intersección. ¿Por qué? Porque si el radio es el mismo, los conjuntos son iguales. Pero si es más chico, si el delta, el mínimo es delta 1, perdón, delta 2 es más grande que el delta. O sea que este conjunto es más chico que este. Algo parecido pasa con la segunda. Bueno, entonces,
este conjunto necesariamente va a estar incluido, sigo acá abajo, en se trancó otra vez. Estamos viendo de que la bola reducida de centro A, radio delta, intersección P, está incluido dentro de la bola reducida de centro A, radio delta 2, intersección P. Porque el delta es más chico o igual al delta 2. Lo mismo pasa con el otro conjunto. De ahí que la unión de estos dos conjuntos va a estar incluida en la unión de estas dos intersecciones. Entonces, yo partí del X perteneciente a este conjunto, o sea que de esta manera yo sé que el X pertenece a este conjunto. O sea, para todo X perteneciente a la bola reducida de centro A, delta 2, intersección P, el X va a estar, perdón, acá el para todo no va. Acá es un entonces. Entonces, el X pertenece a este conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa acá? Que el X está en la unión. ¿Qué es la unión de un conjunto? Los elementos en común. En común no, por extensión. O sea, los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo. Entonces, el X, ¿qué posibilidades tiene? O está en el primer conjunto o está en el segundo. Si está en el primer conjunto, ¿qué sabemos por esta definición? Que el f de x pertenece a la bola de centro L radio epsilon. Si está en el segundo conjunto, ¿qué sabemos? Lo mismo. O sea, acá independientemente de en qué conjunto esté, ya sea en este conjunto o en este conjunto, ¿qué sé yo? Que el f de x va a estar en la bola de centro L radio epsilon. Y con eso llegamos a ¿qué cosa? A la definición. Para todo x. Para todo x perteneciente a la bola reducida de centro A, radio delta, intersección del dominio, que llegué que el f de x pertenece a la bola de centro L, radio epsilon. Con lo cual, con esto, ¿qué estamos haciendo justamente? Estamos probando la existencia del límite. O sea, estamos demostrando este teorema. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de este teorema? Que el uso tiene que ver con casos específicos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo, ¿dónde está? Acá. Vamos. Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar este teorema. ¿Cómo es el ejemplo? X cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. X. No. Era. ¿Qué cosa era?
0. Seno xy. Sí. Así. Me interesa ver, como lo que hemos visto hasta ahora, xy cuando xy tiende a 0, 0. ¿Sí? Entonces, este tipo de funciones tiene una particularidad. Primero, obviamente, ¿cuál es el dominio de mi función? El dominio de mi función es R2, está definida siempre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad en este caso? Que mi función está definida como x cuadrado más y cuadrado para los x más y mayores que 0. O sea, tengo la recta, quedó bastante bien. ¿Cuáles son los x más y mayores que 0? Los puntos que están de este lado de la recta. ¿Sí? En estos puntos, mi función es x2 más y2. ¿Sí? Para los x más y menores o iguales que 0, son los puntos que están debajo de la recta y sobre la recta. Acá mi función vale seno de x por y. ¿Sí? Entonces, yo estoy trabajando en el origen. Quiero el límite del origen. Entonces, cuando yo estoy aplicando límite, voy a trabajar ¿en qué cosa? En una bola reducida centrada en el origen. ¿Qué pasa con esa bola reducida? Con esa bola reducida, independientemente del radio, ¿qué va a ocurrir? Siempre voy a tener un pedacito de la bola que va a caer en la zona de los x más y mayores que 0, y voy a tener otro pedacito de la bola que va a caer en estos otros puntos, independientemente del radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? En estos casos es que vamos a usar este teorema. Es el caso típico donde nosotros vamos a utilizar este teorema. ¿De dónde voy a sacar las restricciones? ¿De dónde voy a sacar las restricciones? Obviamente, si vamos a la función, en este caso, ¿dónde estoy? Acá. Las restricciones, ¿de dónde las voy a sacar? De las zonas. Las zonas justamente van a ser mis restricciones. Entonces, voy a tomar P como los xy pertenecientes a R2, tal que x más y es mayor que 0. Entonces, cuando yo hago f restringida a p de xy, ¿qué va a pasar? Esto me va a dar x2 más y2. ¿Sí? F restringida a p, en este caso, es me queda la función x2 más y2. Fíjense que acá, en este tipo de restricciones, la función sigue siendo de varias variables.
En los casos anteriores que usamos restricciones a rectas y parábolas, ahí me quedaba, es decir, cuando restringíamos pasábamos a una variable. Acá no, me queda de dos variables. Pero no me complica el hecho de que puedo calcular el límite de f de xy tendiendo a 0, 0, de f restringida a p. Como mi función es x2 más y2, ¿cuánto me va a dar ese límite? Ese límite me va a dar 0. Tomamos ahora la restricción Q. La otra zona, y en este caso, cuando restrinja, me va a quedar seno de x por y. ¿Sí? Esa es la ventaja de estas restricciones. Cuando hacemos límite de xy tendiendo a 0, 0, de f restringida a q, ¿qué va a pasar con este límite? Este límite también me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, restringimos el límite a P y me dio 0. Vamos a ponerle I al primero. Restringimos a Q y me dio 0. 2. Entonces, ¿qué pasa con ambos límites restringidos? Ambos límites restringidos son iguales. Pero que los límites restringidos sean iguales no alcanza para la existencia. ¿Qué otra condición me pide el teorema? Justamente, que la unión de esas dos restricciones me dé el dominio. Queda claro que, obviamente, con estas dos zonas, la unión de esas dos zonas me da el dominio. De ahí que se verifica básicamente esta condición. La unión de las dos restricciones me da el dominio de la función. Entonces, como los límites son iguales y la unión me da el dominio, en ese caso, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de f de xy y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental justamente de este teorema tiene que ver con el tipo de funciones. O sea, este teorema usualmente lo vamos a trabajar cuando tenemos una función dividida por zonas. Esa es la idea fundamental de este teorema. Pero acá fíjense que las restricciones son diferentes a lo que hicimos ¿cómo es que se dice? En los ejemplos anteriores. Pero no me afecta nada porque la restricción no tiene por qué ser solo recta. O sea, la restricción, acuérdense que es cualquier subconjunto del dominio. Entonces, en este caso, en realidad es como es toda una zona. O sea, medio plano, cada restricción es la mitad de un plano, ¿sí? Del plano R2. En el otro caso, en los otros ejemplos, las restricciones eran o rectas o parábolas, también funcionan como restricciones, ¿no? O sea, la restricción es cualquier subconjunto del dominio. ¿Cuál uso? Eso es lo que tienen que ver, ¿no? O sea, en algunos casos, en ejemplos anteriores, me sirven rectas parábolas, cuando la función está dividida por zonas, me conviene este otro tipo de restricciones. Bien. Bueno.
Ahora vamos a... Ay, se me pasó. Definir... No. Sí, está bien. Continuidad. Ya trabajamos con límite. Ahora vamos a definir continuidad de funciones de varias variables. Partimos de una función f, dominio D, incluido en Rn, ARM, acá a un punto del dominio. Allá acá trabajamos con puntos del dominio. Y a incluido dentro del dominio. La función f es continua en un punto A si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta dependiente del épsilon, tal que para todo x perteneciente a la bola del centro A, radio delta, intersección, el dominio, f de x pertenece a la bola de centro f de A, radio épsilon. La función f es continua en A si f es continua en A para todo A del conjunto. O sea, una función es continua en un conjunto cuando es continua en todos sus puntos. Ahora, la definición de continuidad en un punto es muy parecida a la definición de límite. ¿Sí? O sea, en principio son cosas muy parecidas. ¿Qué cambia? Primero, el punto para continuidad me interesa solo puntos del dominio. O sea, si el punto no está en el dominio, no hablamos de continuidad, no tiene sentido. O sea, el punto tiene que ser un punto del dominio. En límite, el punto que tenía que ser de acumulación. ¿Sí? Entonces, en principio, acá el punto es un punto del dominio. ¿Qué otra diferencia hay? Que el X está en una bola de centro A, radio delta. A diferencia del límite, el límite era la bola reducida. No me importa qué pasa en el centro. ¿Tá? Pero en el caso de continuidad, sí. O sea, porque estamos trabajando con la bola de centro A, radio delta. Y la tercera diferencia tiene que ver con que el f de x ahora tiene que estar en el centro de la bola, es el valor funcional f de a. ¿Sí? O sea, para que la función sea continua, necesariamente el f de x tiene que pertenecer a la bola de centro f de a. Acá importa el valor funcional. ¿Sí? Ahora, una de las diferencias con límite tiene que ver con que el punto es de acumulación. Perdón, el punto pertenece al dominio, no es de acumulación. Ahora, si el punto es del dominio y es de acumulación, ¿qué va a pasar? El límite, es decir, si el punto es de acumulación, ahí el límite de la función, o sea, la definición coincide con la del límite. O muy parecida, porque le saco el centro, no aporta nada. Pero si el punto es de acumulación, ¿cuándo la función va a ser continua? Cuando el límite me dé f de a. ¿Sí? O sea que si el punto del dominio es de acumulación, ahí vamos a el límite para la continuidad. Si el punto no es de acumulación y está en el dominio, ¿qué pasa con ese punto? La única posibilidad de que el punto esté en el dominio y no sea de acumulación es que el punto sea aislado. ¿Sí? Entonces, en principio, si el punto es aislado, ¿qué pasa con la continuidad? Si es aislado, sabemos que la bola, existe un radio tal que la bola del centro A, radio delta, intersección el dominio, ¿qué les tiene que dar por ser aislado? Me tiene que dar el centro, A. O sea, el único punto que tiene intersección con el conjunto, con el dominio, es el centro de la bola. ¿Y f de a pertenece a esta bola? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque es el centro.
Entonces, ¿qué pasa con la función en puntos aislados? La función es continua. Eso es lo que vemos específicamente en este teorema. ¿Sí? O sea, la demostración del teorema básicamente es lo que acabamos de ver. Si el punto es de acumulación del dominio, f es continua en A, si solo si el límite, cuando x tiende a A, de f de x es igual a f de A. Si el A es un punto aislado de, entonces la función es continua. ¿Qué funciones conocen que tienen dominio puntos aislados? ¿Con qué funciones han trabajado que tienen dominio puntos aislados? Las sucesiones. Las sucesiones que tienen como dominio algún subconjunto de los naturales. Los naturales son puntos aislados. Entonces, ahí específicamente las sucesiones van a ser funciones continuas. Si consideramos el dominio, justamente son algún conjunto de los naturales. Pero, obviamente que la importancia acá es identificar si el punto es de acumulación o si es aislado. Si es aislado ya es continuo. Si es de acumulación, que es lo más sencillo de hacer, límite. ¿Sí? Entonces, quiero esto. ¿Qué vimos recién nosotros? Que este límite existe y vale 0. El dominio, en este caso, de la función era R2. O sea, acá me faltó un 2. A ver si me tomo cuenta. El dominio es R2. Entonces, el origen es un punto de acumulación. La continuidad en el origen la podemos hacer con el límite. Entonces, en este caso específico, ¿qué me falta determinar? El valor funcional, f de 0, 0. ¿Cómo determino f de 0, 0? F de 0, 0, ¿en dónde estoy? ¿En qué región estoy? Obviamente, el 0, 0 más 0 me da 0. O sea que estamos en esta función. Entonces, me va a quedar seno de 0, que 0. En este caso específico, f de 0, 0 es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que la función f es continua en 0, 0. ¿Sí? La función es continua en 0, 0. Acá pasa lo mismo. En esta función, nosotros probamos que, de vuelta, el dominio es R2, 0, 0 es punto de acumulación, probamos que el límite de la función no existía. Entonces, como el límite de la función no existe, en este caso, la función f no es continua en 0, 0. En ese caso, la función no es continua en 0, 0. Vamos a ver otro ejemplo. Eh, Tengo esta función y ahora quiero primero el dominio de esta función, obviamente que es R2.
Entonces, a diferencia de los ejemplos de recién, que vimos la continuidad en 0, 0, ¿qué pasa si yo quiero estudiar la continuidad en todos los puntos del dominio? ¿Sí? En este caso, para hacer eso, en realidad, obviamente, nosotros vimos la definición en cada punto, en un punto. Para hacer eso, en realidad, vamos a usar propiedades. ¿En qué sentido? Vimos que si los puntos eran de acumulación, perdón, si eran aislados, la función es continua. Si es de acumulación, usamos el límite. Pero, es decir, con esas, tanto sea de acumulación o puntos aislados, se verifican estas propiedades. Fíjense, acá partimos de dos funciones f y g, incluyen Rn en R, dos funciones continuas en el punto A. Se cumple que alfa por f más beta por g es continua en A para cualquier alfa y beta perteneciente a las reales. ¿Por qué? Porque si es aislado es continua, si es de acumulación, el límite de la suma es la suma de los límites. O sea que también, es decir, con esas relaciones sacamos directamente esta propiedad. El producto f por g es continua en A, lo mismo si es aislado es continua si es de acumulación por propiedades de límite. Y el cociente de funciones continuas también es continuo. Entonces, en principio, para estudiar continuidad de esta función, nosotros vamos a, ¿cómo es que se dice? Usar relaciones específicamente para estudiar la continuidad, ¿sí? Y esas relaciones las vamos a ver, o cómo usar esas relaciones las vamos a ver en el siguiente ejemplo. Es difícil hacer eso. El dominio es R2, más o menos. Pero, al igual que en el caso anterior, el ejemplo que vimos recién, perdón, esto está dividido en zonas. En esta zona tenemos esta función. En esta otra zona tenemos esta otra función. ¿Sí? Entonces, yo quiero continuidad. ¿Cómo voy a fijarme continuidad? O el estudio de continuidad. De la siguiente manera. Primero me voy a tomar un puntito por acá. ¿Qué pasa en una bola de ese punto? Mi función, ¿qué es siempre? X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, si yo estoy trabajando en la zona X más Y mayor estricta que 0, mi función f de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué pasa con esa función? Acá vamos a volver, ¿se acuerdan de este ejemplo? Las pi sub i de x en Rn, que este límite vimos que me daba a sub i. Eso lo demostramos la clase pasada, o la anterior, no me acuerdo. Pero
Este límite, esto justamente es el valor funcional. Acuérdense que la pi sub i de x lo que hacía era me quedo con la componente iésima del vector x. O sea que esto es el valor funcional. O sea que estas funciones son funciones continuas. ¿Por qué me interesa que estas funciones sean continuas? En R2 teníamos dos, pi sub 1 de x, pi sub 2 de x. O sea, x es una función continua en R2. Producto de funciones continuas va a ser continuo en R2. O sea que x cuadrado va a ser continuo en R2. Y cuadrado es continuo en R2. Suma de funciones continuas es continua en R2. O sea que en este caso la función f es continua. ¿Dónde? Obviamente estamos trabajando en x más y mayor que 0. O sea que en este caso la función es continua. Acá usamos propiedades directamente. Producto y suma de funciones continuas. O sea que en todos los puntos por encima de la recta, la función es continua. Yo me tomo un puntito por acá, debajo de la recta, en este caso, x más y menor que 0, en toda la bola de ese punto, ¿qué va a pasar? F de xy es e a la x más y menos 1 sobre x más y. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? De vuelta, propiedades. ¿En qué sentido? Dijimos que x es continua y continua, suma de continuas es continua. Acá tengo e a la x más y. Ah, me olvidé de eso. En realidad, esto es una compuesta. Me olvidé de ver la propiedad de compuesta también. Bueno, después la vemos. Pero compuesta de funciones continuas es continua, esa me olvidé. Lo vamos a ver más adelante. Pero compuesta de funciones continuas es continua, cociente de funciones continuas es continua, o sea que la función f va a ser continua por propiedades. X más y menor que 0. Entonces, para la continuidad, obviamente, en estos dos casos, para los mayores que 0, menor que 0, directamente por propiedad podemos asegurar que las funciones son continuas. ¿Dónde empieza el problema? Los problemas están en un punto sobre la recta. ¿Por qué? Porque si yo trazo una bolita sobre los puntos de esa recta, ¿qué ocurre? Tengo las dos funciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver como un punto problemático. ¿Por qué? Porque necesito, acá, para poder estudiar la continuidad, acá no puedo usar propiedades. ¿Tá? En estos dos puntos sí, ¿por qué? Porque en toda la bola la función es siempre la misma, pero acá no. En este punto de la bola la función está cambiando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la continuidad en esos puntos problemáticos? X más y igual a 0. Acá necesariamente para estudiar continuidad, como vamos a ir a la definición. Como los puntos de la recta son puntos de acumulación, acá lo que tenemos que estudiar nosotros es límite de la función f de xy. Cuando xy tiende a ¿qué cosa? A un punto de la recta.
Ahora, si volvemos un poquito para atrás, obviamente, ¿cuántos puntos tiene esta recta? Infinitos. Y yo tengo que hacer límite en todos los puntos de la recta. ¿Cómo voy a hacer yo límite a todos los puntos de la recta? De la siguiente manera. Hago el XY tender a un punto genérico AB. Si está sobre la recta, ¿qué tiene que cumplir necesariamente el AB? Para que esté sobre la recta, A más B tiene que ser igual a 0. Entonces, simplemente le pongo un nombre genérico, AB, para asegurarme que sea cualquier punto sobre la recta. O sea, en este caso tenemos esta condición. Entonces, tengo que estudiar el límite de esa función. ¿Sí? Tenemos que estudiar el límite de esa función. Pero, como vimos recién, en la bolita tengo las dos funciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estudiar ese límite? Ahí usar restricciones. Viendo el teorema de límites que usamos en el caso en esto. Muy parecido a esto. Acá era solo en 0, 0. En este ejemplo va a ser en todos los puntos de la recta, no solo en 0, 0. Pero la idea ¿cuál es? Tomar, como tengo las dos funciones, tomar restricciones, y esas restricciones van a ser nuevamente las zonas. ¿Sí? Tomar restricciones y nuevamente van a ser las zonas. Entonces, la primera restricción van a ser los XY de R2, tal que XX más Y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Estamos de acuerdo que F restringida a P, en este caso, me va a quedar, X2 más Y2, sí, el X2 más Y2. X2 más Y2. Entonces, ¿qué pasa con el límite de XY tendiendo a la B de F restringida a P? De XY. Esto me va a dar, ¿qué cosa? Como F restringida a P es X2 más Y2, ¿esto qué me va a quedar? A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esto, ¿cómo es que se dice? Es el valor de este límite restringido. Vamos a la otra restricción. En este caso eran los X más Y menores que 0. F restringida a Q de XY. En este caso les va a quedar E a la X más Y menos 1 sobre X más Y. ¿Qué problema voy a tener cuando voy a hacer este límite restringido? Cuando el XY tiende a la B, obviamente X más Y va a tener X más Y va a tener A más B. Pero A más B, ¿qué pasa? Es 0. Porque el punto AB son los puntos sobre la recta. Entonces, tenemos este límite, otro límite indeterminado. O sea, en este caso puede pasar, ¿cómo es que se dice? Obviamente que cuando hacemos las restricciones por regiones, podemos encontrar otro tipo de indeterminaciones. Y ahí tenemos que ver cómo resolvemos esa nueva indeterminación. En este caso particular,
¿Cómo vamos a resolver esta indeterminación? En este caso, ya habíamos visto una forma de resolver este límite indeterminado, y es con, ¿cómo es que se dice? Cambio de variable, o sea, el teorema de la función compuesta. Acá lo que vamos a hacer básicamente es me voy a definir h de xy como x más y. Entonces, límite cuando xy tiende a la b de h de xy, ¿cuánto me va a dar este límite? Me queda a más b, ¿sí? Que nosotros ¿qué sabemos? Que esto obviamente es 0. El AB era un punto sobre la recta. Definíamos G de Z, E a la Z menos 1 sobre Z, y teníamos que ver el límite de G de Z cuando Z tendía al valor de este límite, o sea, cuando Z tendía a 0. Esto es de una variable, L'Hopital, Taylor, lo que quieran, esto es 1. ¿Qué pasaba con la compuesta? Estas dos hipótesis no alcanzan para probar la existencia del límite. ¿Qué teníamos que ver justamente? La tercera hipótesis era que el h de xy tenía que ser distinta del valor del límite, o de este valor del límite, tenía que ser distinta de 0, para todo xy perteneciente a la bola reducida de centro, en este caso AB, radio delta, intersección, ¿qué cosa en este caso? Obviamente tenemos la función compuesta era con el dominio, pero acá nosotros estamos trabajando con límites restringidos. Entonces, acá va a ser la bola intersección la restricción. No me interesa todo el dominio, sino simplemente la restricción. ¿Cuál era la restricción justamente? La restricción Q eran los x más y menores que 0. Entonces, esta intersección Q hace que esta hipótesis se cumpla, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando para los x más y menores que 0, se cumplen las tres hipótesis para el teorema de la función compuesta. Entonces, con todo esto, ¿cuánto me va a dar este límite? Este límite me va a dar 1. ¿Sí? Ese límite me va a dar 1. Entonces, este límite, usando compuesta, me va a dar 1. Entonces, el límite de f restringida a p me da a cuadrado más b cuadrado. El límite de f restringida a q me da 1. Entonces, acá tengo dos casos. A cuadrado más b cuadrado. Si a cuadrado más b cuadrado es distinto de 1, ¿qué podemos afirmar? Que los límites laterales son distintos. Los límites restringidos son distintos. Entonces, si los límites restringidos son distintos, ¿qué podemos afirmar en este caso? Que no existe límite. ¿Sí? O sea, el límite no existe.
Y si no existe el límite, ¿qué pasa? La función f no es continua. O sea, en los puntos que a cuadrado más b cuadrado es distinto de 1, no existe el límite y por lo tanto la función no es continua. ¿Qué pasa en los puntos donde a cuadrado más b cuadrado es igual a 1? En los puntos donde a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, que las dos restricciones sean iguales, el límite va a ser igual. ¿Con eso alcanza para asegurar la existencia del límite? No. ¿Por qué? Porque falta la hipótesis de que en ese caso la unión de las restricciones me da el dominio. Entonces, ¿qué se cumple en este caso? Que como la unión me da el dominio, existe el límite. El de arriba, no lo voy a escribir de vuelta. Con lo cual, en esos puntos, la función f es continua. ¿Sí? Ahora, ¿qué faltaría responder? ¿Hay puntos a b que cumplan eso? ¿Que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1? Tengan en cuenta que los puntos AB, ¿de dónde salían? De la recta x más y, igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso específico, obviamente que b vale menos a. ¿Sí? Entonces, sustituyendo en la ecuación de arriba, me va a quedar que a cuadrado más a cuadrado es igual a 1. O sea que a cuadrado es igual a 1 medio. ¿Sí? Con lo cual, a es igual más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, sobre la recta, la función va a ser continua en el punto 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 y en el punto menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. O sea, sobre la recta, sobre esta recta, los únicos puntos donde la función es continua son esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la función f es continua. Entonces, ¿dónde es continua? En los xy pertenecientes a R2, tal que habíamos visto al principio que en los mayores que x más y mayores que 0 y los x más y menores que 0 era continua usando propiedades. Entonces, en este caso, simplemente voy a poner x más y distinto de 0. Obviamente mayor y menor. En esos puntos es continua. Son los puntos fuera de la recta. Pero además de ser continua en esos dos puntos, en todos esos puntos es continua en estos dos puntos. 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y ahí tenemos el conjunto donde la función es continua. Este es el conjunto donde la función es continua. ¿Sí?
Usualmente, eso es lo que se pregunta. Las preguntas a veces se refieren a eso. Cuando pedimos estudiar continuidad de una función, siempre la idea es indicar el conjunto donde es continuo. ¿Sí? El estudio de la continuidad de la función implica estudiar en qué puntos del dominio es continuo. O sea, escribir este conjunto. Bueno. Me había faltado una propiedad. Ah, sí, sí. Bueno. En este teorema, el anterior, o sea, suma de continuas, producto de continuas, cociente de continuas. Acá estábamos hablando de funciones, como que se dice, escalares. Para funciones vectoriales, en realidad tenemos este teorema. La función, si tengo una función vectorial, dominio D, de Rn en R, A, un punto del dominio, la función vectorial es continua en A, si, solo si, f sub i es continua en A para todo i de 1 a m. O sea, una función vectorial es continua si todas sus componentes son continuas. Esto es parecido a lo que vimos con límite también. Si el punto de la acumulación, acuérdense que el límite, la continuidad es con el límite. Pero existía el límite de la función vectorial si solo existían el límite de todas las componentes. A partir de esa relación, básicamente, estudiar la continuidad de una función vectorial, en este caso, simplemente estudiar la continuidad de funciones escalares. ¿Tá? Por eso, o sea, acá solo hay propiedades para funciones escalares, las vectoriales las vemos a partir de las escalares, las componentes, de las funciones vectoriales, las componentes. Y lo que me faltó hoy, sí, a ver, obviamente este teorema es directo a partir del teorema de límite, por eso no lo demostramos, y lo que me faltó fue lo de la compuesta. O sea, si tenemos una función f de Rn en Rm continua en A, y una función g de Rm en Rp continua en B, con B igual f de A, se cumple que g compuesta con f de Rn en Rp es continua en A. O sea, la composición de funciones continuas también es continua. ¿Sí? Eso lo usé en el ejemplo, me había olvidado de verlo, pero ¿cómo es que se dice? También se cumple, composición de continuas es continua. Nosotros lo usamos específicamente con una función g de R en R. Acá eso obviamente camina también, o sea, estos casos contemplan los de una variable, no es que sean excluyentes, ¿está? O sea, obviamente en varias variables la idea fundamental es que n, m y p, todos estos son distintos de 1, pero no necesariamente tiene por qué pasar, ¿tá? O sea, pueden ser alguno de ellos. Pero, de vuelta, entonces, la idea fundamental es que suma, producto, compuesta, no faltó. Suma producto cociente y compuesta de continuos va a ser continua. Entonces, el estudio de continuidad, básicamente, lo vamos a hacer con propiedades, cuando podemos, y en los casos de los puntos problemáticos, ahí es que vamos a pasar al límite. ¿Sí? En esos casos vamos a pasar límite. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.